Hola mis amigos, espero que se encuentren muy bien y que tengan un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche, de acuerdo al horario que me estén escuchando. Soy Washington Moreira, soy estudiante de la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Estoy cursando el primer semestre paralelo B en la materia de Anatomía Sistemática, impartida por el Dr. Ernesto López. El día de hoy vamos a dar la continuación de la osteología del miembro inferior. En este caso vamos a hablar sobre el peroné y el tarso en su fila posterior. Antes de comenzar la clase, vamos a recordar lo que ya hemos visto en la osteología del miembro inferior. Nos damos cuenta que ya hemos revisado y estudiado el hueso coxal, hemos estudiado el fémur, hemos estudiado un hueso sesamoide llamado como rótula, hemos estudiado la tibia y en este caso vamos a estudiar el peroné. El peroné o fíbula, vamos a hablar un poco de su etimología. Fíbula se da el nombre por este aparato de aquí. Este aparato de aquí, que es como una vincha, este lo utilizaban mucho los soldados griegos y romanos para ajustar sus armaduras o sus vestiduras. Vemos que tiene una mucha relación con nuestro hueso a estudiar. El peroné, a su vez, en su significado significa como una brocha o una hebilla, por la forma de una vincha que tiene. Entonces, el peroné podemos decir que es un hueso largo, par y delgado, que está situado en la parte lateral de la pierna. Esta se va a articular superiormente con la tibia, inferiormente con la tibia y con el hueso astrágalo. Como todo hueso largo va a presentar un cuerpo o diáfisis y un extremo superior y un extremo inferior. Un extremo superior, también conocido como epífisis proximal, y una epífisis distal. Vamos a hablar ahora de su cuerpo. Su cuerpo, aquí vemos un corte que tenemos a la tibia, aquí en la membrana interósea y al peroné. Como vamos a hablar del peroné, no solo nos vamos a centrar en esta imagen de aquí, justo en esta imagen de acá, que podemos notar mucho mejor a este hueso. Vemos que es prismático triangular. Entonces, como es prismático triangular, va a tener 3 caras y 3 bordes. Va a tener una cara lateral, una cara medial y una cara posterior. Y dentro de sus bordes podemos decir que tenemos un borde anterior, un borde interóseo y un borde posterior. Vamos a hablar entonces ya entrar a sus caras. Tenemos la cara lateral. La cara lateral vemos que se halla deprimida en su parte media, ¿verdad? En donde va a recibir inserciones de 2 músculos, superiormente al músculo peroneo largo y más inferior al músculo peroneo corto. Podemos notar aquí que en su parte inferior va a tener una cresta longitudinal. Esta cresta longitudinal u oblicua va a estar dividido en 2 segmentos, un segmento anterior y un segmento posterior. El segmento anterior va a ser subcutáneo, o sea, va a ser palpable. Incluso nos podemos ir a la parte inferior del extremo lateral y podemos sentir esta parte por lo que es subcutánea. Y la parte posterior va a dar lo que es el surco de los peroneos. Va a continuar con esto, que va a discurrir los tendones del peroneo corto y el peroneo largo. Entonces vamos a comenzar lo que es su cara medial. En su cara medial va a estar dividida por una cresta longitudinal, que es justo la que estoy señalando aquí. Esta cresta longitudinal va a recibir el nombre como borde interóseo. A su vez, este borde interóseo va a fijarse la membrana interósea de la pierna, que es la que podemos notar aquí. Entonces, anteriormente de este borde interóseo vamos a tener 2 músculos. Primero, el músculo extensor largo de los dedos o extensor de los dedos. Y también vamos a tener a otro músculo conocido como el tercer peroneo o también conocido anteriormente como peroneo anterior. ¿Sí? En su cara posterior, en su parte superior, vamos a darnos cuenta que se halla deprimida.
Entonces, en sus 2/3 superiores vamos a darnos cuenta que va a tener la inserción de este músculo que estoy señalando aquí. Este músculo va a recibir el nombre como tibial posterior. ¿Sí? Bien. Entonces, su cara posterior. Vamos a darnos cuenta que su cara posterior superiormente va a recibir la inserción de un músculo, que es este de acá. Este músculo se va a llamar como músculo sóleo. ¿Sí? Entonces, en todo el resto de su extensión, ¿sí?, va a darse la inserción de este otro músculo, que es el músculo flexor largo del dedo gordo. Ahora, en su tercio medio vamos a darnos cuenta algo muy especial, que vamos a darnos cuenta de un agujero. Este agujero se va a denominar como agujero nutricio del peroné, o también conocido como foramen nutricio. Este agujero nutricio nos va a ayudar a cada uno de nosotros a ubicarlo fácilmente anatómicamente a este hueso que estamos estudiando. Bien, vamos a hablar entonces ahora de sus bordes. Sus bordes no hay mucho que comentar, pero podemos destacar algo esencial en cada uno de ellos. Como dije anteriormente, vamos a tener un borde anterior, un borde interóseo en la cual se va a fijar la membrana interósea, dicho anteriormente, y un borde posterior. En el borde anterior vamos a nombrar que es delgado y cortante. Su borde interóseo se va a hallar muy marcado en su parte media y se va a adelgazar hacia los extremos. Y su borde posterior va a ser romo y prominente. Como habíamos dicho anteriormente, vamos a tener dos extremos, un extremo superior y un extremo inferior. El extremo superior también es conocido como la cabeza del peroné. Entonces vamos a detallar ciertas características anatómicas de esta parte. En el extremo superior vamos a notar justo en esta parte de aquí una superficie articular. Esta superficie articular se va a articular con el malleolo lateral posterior de la tibia. Vamos a notar también que tenemos un vértice. Este vértice es conocido como el vértice de la cabeza del peroné. Este vértice anteriormente también era conocido como la apófisis estiloide del peroné. Aquí vamos a darnos cuenta que va a dar la inserción de un tendón, que es el tendón del bíceps femoral, que lo podemos notar mucho mejor en esta imagen de aquí. Algo muy importante también, que en este vértice se va a insertar un ligamento, que es el ligamento colateral peroneo. ¿Sí? Entonces, en su extremo superior también vamos a darnos cuenta que tenemos un cuello, y este cuello va a unir con el resto de todo el cuerpo del peroné. Algo muy importante que debe ser de mucha importancia, que en este cuello va a pasar o discurrir un nervio. Justo es este nervio que estoy señalando aquí, que es el nervio peroneo común. Entonces, este nervio es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros nos tocamos, si nos agarramos la rodilla lateralmente, vamos a sentir la cabeza del peroné. Entonces, como ya sabemos que la cabeza del peroné va a tener un cuello y anatómicamente, que ya hemos estudiado, va a pasar este nervio de aquí, ¿sí? Va a pasar en su parte posterior hacia su parte lateral. Entonces, este nervio se va a introducir en los compartimientos lateral y anterior de la pierna. Es muy fácil para este nervio que sufra un traumatismo, ¿sí? Como por ejemplo jugando fútbol. Entonces, si este nervio se lesiona, va a tener la incapacidad o la imposibilidad de que podamos levantar el pie o realizar el movimiento conocido como la dorsiflexión. Entonces, por eso es de mucha importancia, incluso cuando ya veamos la parte nerviosa del miembro inferior, nos vamos a dar cuenta de la importancia de este nervio. Entonces, también vamos a tener en su parte anterior, lateral y posterior a la inserción de dos músculos, que es el músculo peroneo largo y el músculo sóleo. ¿Sí? Muy bien, entonces, como vamos a tener un extremo superior, también vamos a tenerlo un inferior. Y este extremo inferior también se va a conocer como el malleolo lateral. Entonces, aquí podemos darnos cuenta
que vamos a tener un vértice, ¿sí? Justo en este vértice parcialmente se va a ligar un ligamento, que es justo el que estoy señalando aquí, que es el ligamento calcáneo-peroneo. En el extremo inferior o malleolo lateral vamos a presentar dos caras y dos bordes. Vamos a tener una cara lateral, ¿sí? Y vamos a tener una cara medial. Y dentro de sus bordes podemos rescatar que vamos a tener un borde anterior, o por acá, que sería como en esta parte de acá, y un borde posterior, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con sus caras. Vamos a hablar sobre su cara lateral. Como ya hemos conocido anteriormente en esta región de aquí, vamos a darnos cuenta que va a estar dividido en dos segmentos por la cresta oblicua o longitudinal que vamos a encontrar acá. Entonces, como ya he dicho anteriormente, la parte anterior va a ser subcutánea y la parte posterior va a ser para el surco de los peroneos, de los tendones del peroneo, que es el tendón del peroneo corto y el tendón del peroneo largo, ¿sí? Entonces vamos con su cara medial. En su cara medial más superior vamos a tener lo que es un ligamento, que es el ligamento tibio peroneo interóseo, ¿sí? Y más posteriormente vamos a tener otro ligamento, que es justo el que estoy señalando acá, que es el ligamento astrágalo peroneo posterior. Entonces, hablando sobre su borde también anterior, vamos a darnos cuenta que más inferior vamos a tener otro ligamento, que es este que estoy señalando aquí. Este ligamento se va a conocer como el ligamento tibio peroneo anterior. Más inferior vamos a tener otro ligamento, que es el ligamento astrágalo peroneo anterior. Y en su borde posterior vamos a tener un último ligamento, que es justo el que estoy señalando aquí, que va a estar en su parte posterior de la tibia y lateral hacia lo que es el extremo inferior posterior del peroné, que es el ligamento tibio peroneo posterior. Entonces, prosiguiendo con la clase, vamos ahora a hablar sobre el tarso. Recordemos que como en los huesos de la mano, que vamos a tener los huesos del carpo, los del metacarpo y las falanges, en el pie va a ser casi similar, pero va a cambiar de nombre, claramente. Vamos a tener el tarso, vamos a tener los metatarsos y vamos a tener las falanges. Entonces, su tarso, podemos decir que es un macizo óseo que va a estar conformado por 7 huesos, que va a estar compuesto en dos hileras, en una hilera posterior o fila posterior y una hilera anterior o una fila anterior. La fila anterior va a estar compuesta por las 3 cuñas o los huesos cuneiformes, que va a estar el cuneiforme medial, el intermedio y el lateral. También vamos a tener al hueso cuboides, vamos a tener al hueso navicular o escafoides. Y impartido por mí, vamos a darnos cuenta en su fila posterior vamos a tener 2 huesos, que es el astrágalo y el calcáneo. El astrágalo, o también conocido como talus, podemos notar que es un hueso corto y este se va a articular superiormente con los huesos de la pierna, anteriormente con el navicular o escafoides e inferiormente con el calcáneo. Como todo hueso corto va a presentar, y en su forma cuboide, va a presentar 6 caras. Una cara superior, una cara inferior, una cara lateral, una cara medial que sería posterior a este, una cara posterior y una cara anterior. También podemos decir que el astrágalo se va a distinguir 3 segmentos. Vamos a tener un segmento anterior que va a denominarse como la cabeza del astrágalo, un segmento posterior que va a ser el cuerpo del astrágalo y un segmento intermedio, ¿sí?, que va a ser el cuello del astrágalo. Entonces vamos a hablar sobre su cara superior. Dentro de las características principales de la cara superior vamos a tener esta parte de acá, que se va a denominar como la tróclea astragalina, que esta tróclea astragalina va a ser una superficie articular, ¿sí?, que se va a articular con la tibia. Algo también interesante que va a notarse en esta línea. Esta línea se va a denominar como la garganta de la tróclea. ¿Y qué va a estar en esta línea?
Esta línea se va a articular con la cresta antero-posterior del extremo inferior de la tibia. Y esa articulación se va a denominar como la garganta de la tróclea. Algo que también podemos notar aquí en el cuello del astrágalo es que va a recibir, ¿sí? Va a recibir todo lo que es el reborde anterior de la tibia en el movimiento de este GIF que podemos notar aquí, que es la dorsiflexión, que ya lo habíamos comentado anteriormente. También dentro de su cara superior vamos a tener una cresta, que es justo esta cresta de aquí, que esta cresta se va a denominar como la cresta rugosa. Vemos que es transversal y aquí se va a fijar lo que es la cápsula articular del tobillo. Y también vamos a darnos cuenta que estará el ligamento astrágalo navicular. Algo muy particular aquí es que nos vamos a encontrar con esta partecita aquí, que es un espolión óseo. Este espolión óseo va a ser como una saliente, una eminencia. Muchas veces es molestoso y muchas personas se van a someter quirúrgicamente para removerlo. Bien, hablando de su cara inferior del astrágalo, podemos darnos cuenta que esta se va a articular con el calcáneo, ¿sí? Entonces podamos darnos cuenta que en su parte anterior vamos a tener dos caras articulares para el calcáneo, una cara articular anterior y una cara articular media. Y también en su parte posterior vamos a tener una cara articular posterior para el calcáneo. Ahora, dentro de estas dos superficies articulares, tanto anterior como posterior, va a surgir un surco, que es el surco astragalino. Este surco va a hacer cuya superficie, tanto como la de un surco, el surco del calcáneo que vamos a mencionar más después, va a estar presentado por unas rugosidades que va a dar la inserción de un ligamento, que es el ligamento que estoy señalando aquí, justo aquí, que es el ligamento astrágalo calcáneo interóseo. Algo particular, especialmente en este surco de aquí, es que va a surgir otro surco que se va a denominar como surco del seno del tarso, que podemos notar aquí. Es como un tipo espacio que se va a surgir por el astrágalo y el calcáneo. Así que memoricen esta imagen que posteriormente voy a mencionar sobre este surco, sobre este seno, sí, sobre este seno del tarso, que cómo va a surgir cuando se articula con el calcáneo. Vamos a hablar sobre su cara lateral. En su cara lateral podemos notar que es una cara articular lisa, que se va a articular con el malleolo lateral, ¿sí? Y a su vez se va a denominar como cara malleolar lateral del peroné. Entonces, además va a presentar una saliente, que es justo esta la que estoy aquí, una eminencia denominada como la apófisis lateral del astrágalo. Esta de aquí va a ser como tipo descanso para el vértice inferior de la cara malleolar lateral. También algo muy importante que podemos notar aquí es estas dos rugosidades acá, una anterior y otra posterior. En la rugosidad anterior vamos a prestar inserción de un ligamento, que es justo el que estoy señalando acá, que es el ligamento astrágalo-peroneo anterior. Y en su rugosidad posterior va a estar el ligamento astrágalo-peroneo posterior. Hablando sobre su cara medial, podemos notar que en su parte inferior vamos a tener esta superficie articular, que va a estar como una forma de coma, que podemos notar aquí, ¿verdad? Entonces, esta superficie articular se va a articular con el malleolo medial de la tibia. Recordemos que tenemos dos malleolos, uno lateral y otro medial. El lateral corresponde al peroné y el medial a la tibia. Entonces, ese malleolo medial, al articularse con esta superficie articular, se va a denominar como la cara malleolar medial. Inferiormente a este se va a encontrar una superficie rugosa.
Esta superficie rugosa, que también podemos notarlo aquí, va a prestar inserción de un ligamento. Ese ligamento se va a denominar como el ligamento medial de la articulación del tobillo. ¿Sí? Su cara anterior. Dentro de su cara anterior, también conocida como la cabeza del astrágalo, va a constar en tres segmentos. Un segmento antero superior, un segmento medio y un segmento postero inferior. En el segmento antero superior se va a articular con el hueso navicular o escafoides, que es el que podemos notar aquí. En su segmento medio vamos a notar que va a estar en relación con el ligamento navicular plantar, que es justo el que estoy señalando acá. Y en su parte postero inferior va a estar constituido con la cara articular anterior para el hueso calcáneo. Muy bien, para concluir en el hueso astrágalo vamos a hablar sobre su cara posterior. En su cara posterior vamos a darnos cuenta que se va a encontrar inferiormente a lo que es la tróclea astragalina. Se va a hallar muy inclinado hacia en sentido posterior, ¿sí? En su parte media se va a encontrar un surco. Este surco se va a denominar como el surco del flexor largo del dedo gordo. En este surco va a discurrir el tendón, que es del mismo músculo, del tendón del músculo flexor largo del dedo gordo, que es justo el que estoy señalando aquí. Entonces, en relación de este surco, se va a encontrar bordeado por dos tubérculos, un tubérculo medial y un tubérculo lateral. ¿Por qué digo que un tubérculo lateral? Porque se va a encontrar en relación a lo que es la apófisis lateral. El tubérculo lateral es mucho más voluminoso que el tubérculo medial. En el tubérculo lateral va a dar inserción a un ligamento, que es el ligamento astragaloperoneo, que es justo el que estoy señalando aquí. Astragaloperoneo posterior. Entonces, también un dato interesante es de que en esta cara posterior se va a dar un hueso sesamoideo. Este hueso sesamoideo es un soldado articulado o un huesecillo supermeniario que va a estar situado en esta región de aquí. Muchas veces cuando se realiza una radiografía en especial, justo en esta región se va a notar como si estuviera separado de los huesos del tarso. Y muchas veces al leer la radiografía se va a notar como si fuera un fragmento de fractura. Pero si sabemos anatómicamente, nos podemos dar cuenta que en esta región de aquí se va a encontrar justo este hueso, que es el hueso trígono. Muy bien, para concluir mi clase vamos a hablar sobre el hueso calcáneo. El hueso calcáneo vemos que está situado inferior al hueso astrágalo. Es alargado y plano y este va a formar lo que es la eminencia del talón. Como todo hueso corto y de forma cuboide va a presentar 6 caras. Una cara superior, una cara inferior, una cara lateral, otra medial, una cara posterior y una cara anterior. Su cara superior. Al igual que la cara inferior del astrágalo, la cara superior del calcáneo va a poseer dos superficies articulares, un segmento anterior o una superficie anterior y un segmento posterior. Lo que es en el segmento anterior se va a dividir en dos caras articulares, en una cara articular media para el astrágalo y una cara articular anterior para el astrágalo y una cara posterior para el astrágalo. ¿Sí? Entonces, entre ambas superficies articulares, tanto anterior como posterior, va a surgir o va a dar lo que es el surco del calcáneo, ¿sí? Que conjunto con el surco astragalino va a conformar el seno del tarso. ¿Se acuerdan que les mencionaba sobre el conducto del seno del tarso? Se da por la unión del surco astragalino y el surco calcáneo. Entonces, ese espacio dispuesto por estos dos surcos va a dar lo que es el conducto del seno del tarso, que se va a apreciar mucho mejor en una
en una vista lateral del pie, que era como la radiografía que les había mostrado anteriormente, cuando estábamos hablando sobre en el astrágalo en su cara inferior. Bien, en su cara inferior vamos a tener 3 tuberosidades, una tuberosidad anterior y 2 tuberosidades posteriores. En la tuberosidad anterior nos vamos a dar cuenta que tenemos un tubérculo, que es el tubérculo del calcáneo, que este va a prestar inserción a algunos ligamentos, como el ligamento calcáneo navicular plantar, que es justo el que estoy señalando aquí. Podemos decir que dentro de sus tuberosidades posteriores va a surgir la apófisis lateral de la tuberosidad del calcáneo y la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo. Lo que es en la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo se va a insertar el músculo flexor corto de los dedos, que es justo el que estoy señalando aquí con el puntero. Y a su vez también se va a insertar el músculo abductor del dedo gordo, ¿sí? Entonces, también este abductor del dedo corto es conocido como separador del dedo corto anteriormente. Lo que es en su apófisis lateral de la tuberosidad del calcáneo, vamos a darnos cuenta que se va a insertar un músculo, que es el abductor del dedo pequeño, ¿verdad? Entonces, el espacio comprendido entre estas dos apófisis y el tubérculo del calcáneo se va a hallar perforado, ¿sí?, por varios numerosos agujeros vasculares, que esta va a estar recorrida por estrías longitudinales relacionadas con las haces del ligamento calcáneo navicular plantar, que ya lo mencionamos anteriormente, que se va a insertar en el tubérculo del calcáneo. Bien, en su cara lateral vamos a darnos cuenta que vamos a tener una eminencia o un tubérculo que va a denominarse como una tróclea peroneal. Esta tróclea se va a estar separada por 2 surcos. Un surco superior que aquí va a estar en relación lo que es con el paso del tendón del músculo peroneo corto, que es justo el que estoy señalando acá, que es más superior, y lo que es más inferior para el paso del músculo peroneo largo, que es justo el que estoy señalando acá. Entonces, un poco posterior y superior se va a hallar una eminencia. Esta eminencia, ¿sí?, va a insertarse, esta eminencia rugosa va a insertarse en lo que es el tubérculo de inserción para el ligamento calcáneo peroneo, que lo podemos notar aquí. Justo este de aquí es el ligamento calcáneo peroneo, ¿sí?, que este va a dar lo que es la articulación del tobillo. La cara medial. La cara medial, ¿sí?, va a presentar un canal muy ancho, ¿sí?, que va a ser denominado como el canal del calcáneo. Este canal se va a encontrar limitado posterior e inferiormente con la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo y superior y anteriormente por el sustentáculo, que es este que estoy señalando aquí, del paralastrágalo, también conocido como en latín el sustentáculo talvis, ¿verdad? Entonces, justo en este sustentáculo va a estar, por decir, dividido por 2 surcos. Un surco que es para el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo, que lo podemos notar mucho mejor acá. Aquí nos damos cuenta que es el canal calcáneo, y este que está en forma de color como morado va a ser para el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo, que también podemos notarlo acá mucho mejor todo su recorrido, ¿sí? Entonces, en lo que es en su vértice del tendón en relación, ¿sí?, del sustentáculo tali, va a dar lo que es el paso del tendón del músculo flexor largo de los dedos, que es este que está señalado como color como celeste, que también podemos notarlo mucho mejor acá, ¿sí? Su cara anterior.
Su cara anterior más bien va a ser articular, que va a estar en relación o se encuentra en lo que es su extremo de la apófisis mayor del calcáneo, ¿sí? Entonces, esto va a constituir lo que es la superficie articular con el hueso cuboides. Aquí también podemos ver lo que es su cara anterior. Casi no hay mucho que comentar de esto, lo que es la cara anterior del calcáneo, sino que más bien recordar que es la apófisis mayor del calcáneo y que se va a articular con el hueso cuboides. Bien, entonces para concluir ya, vamos a hablar sobre su cara posterior. Su cara posterior vemos que superiormente va a ser estrecha y lisa. En su mitad inferior va a ser rugosa y ancha, lo que va a dar la inserción del tendón calcáneo, que es el que podemos notar aquí, o también conocido como el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es un tendón común del tríceps sural, que está compuesto por el músculo gastrocnemio o gemelos y el músculo sóleo. Hablando un poco de cómo se originó el nombre de tendón de Aquiles, se da por la mitología, ¿no? Entonces, este da de que el Aquiles, un semidios, iba a las guerras. Bueno, antes de ir a las guerras, él fue sumergido por el agua de la inmortalidad de muy pequeño. Entonces, como fue sumergido por esta, como de cabeza, por decirlo así, fue agarrado en esta región de aquí. Y esta región de aquí no fue sumergida en esta agua de la inmortalidad. Cuando él iba a las guerras, nadie podía matarlo. Pero hubo una ocasión en la que una flecha le dio justo en esta zona. Y este semidios falleció en el instante. Entonces de ahí se denominó como el tendón de Aquiles, pero por la mitología, ¿verdad? Y bueno, entonces eso ha sido todo por hoy, para la clase de hoy. Espero que les haya servido, espero que haya podido reforzar ciertos temas y posteriormente hablando nos damos cuenta que el tarso, especialmente el tarso en su fila posterior, va a ser más ligamentosa. Ya con los ligamentos ya mencionados anteriormente, cuando veamos ligamentos, vamos a reforzar esos temas. Para concluir, voy a mencionar una frase por Albert Einstein que dice: no consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello mundo del saber. Así que, amigos, no se olvide de siempre estudiar. Nos vemos en la siguiente clase.